Amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Hoy estamos a miércoles. Los niños ya entraron a la escuela, pero hoy salieron temprano, así que ¿qué creen? ¿Qué creen? Tomate. ¿Qué creen? ¿Qué creen? ¿Qué creen? Aquí en Niigata ya está floreciendo el sakura. No completamente, pero hay un parque, ven que les dije que el Takada Koen, al que queríamos ir el fin de semana. Bueno, ahí ya están los sakuras a todo lo que da. Y estábamos viendo la condición del clima y para el fin de semana allá va a haber lluvia, va a estar lloviendo. Les digo que la lluvia siempre nos arruina nuestros eventos. Entonces, como hoy los niños salieron temprano, pues vamos a ir el día de hoy hasta Yoetsu. Vamos a agarrar la autopista para llegar más rápido. Y ahí está súper padre porque se puede hacer hanami y también se puede hacer yosakura, que el yosakura es ver los sakuras en la noche y el hanami es hacer este picnic durante el día, ¿no? Entonces vamos a ir allá. Y bueno, amigos, ahorita el Takada Koen al que vamos a ir está en la prefectura de Yoetsu y es uno de los 3 parques donde se puede observar el sakura. 一つは青森、もう一つは上野公園、そしてここ高田城公園。Oh, ¿ya vieron? Entonces, este parque se pone muy bonito. Nosotros hemos ido como 3 veces, creo, pero la primera vez que fuimos ya se había terminado el sakura. La segunda vez que fuimos en la noche, nada más a ver yosakura y nunca lo hemos visto de día, ¿verdad, papá? Nunca, va a ser la primera vez. Y bueno, así que estoy muy emocionada por ir. Acompáñenos, vamos, los vamos a llevar a ver los cerezos, los sakuras, así como ustedes le llamen, porque aquí en Niigata igual iba a florecer el fin de semana y yo no sé si en Niigata va a haber buen clima o no, pero bueno, como Don Sin Rostro está de vacaciones, entonces los días normales entre semana, cuando haya buen clima, pues vamos a andar por los lugarcitos aquí en Niigata, pues dándoles tours de sakura, así que vámonos, acompáñenos, ¡let's go! ¡Ikimashou! ¡Chupachio! ¡Oh! Bueno, vámonos, amigos. Acabamos de hacer una parada para poder ir al baño porque ya estamos cerca de Yoetsu, estamos como a 30 minutos más o menos, pero cuando fuimos a Nagano, no sé si recuerdan, me paré en un mirador, pero como estaba lloviendo no se los pude enseñar bien y ahorita se ve súper hermoso. Y luego vean, aquí también hay sakura, ¡yay! ¡Qué bonito! Pero vean el mirador, amigos, ¡wow! ¡Qué bonito! Y el mar se ve súper azul, se ve precioso, se ve muy bonito, ¿verdad? ¡Ahora! Mi amor, ¿me vas a dar un beso bajo los sakuras? ¡Ay! ¿Y en la boca? Take your time, fall in line someday. It's hard to win, hard to pin one day. I look out for you to soothe away the blues in your eyes. Ay, no, amigos, qué hermoso. La llegada de la primavera es mi época favorita. Me encanta, amigos, me encanta, me encanta. 今いっぱいみんなパパの誕生日お祝いの言葉出てるんだけど本当にありがとうございました。みんな読んであと一生懸命ねコメントしてるんだけどあんまりスペイン語できないからサルドスグラシアスサルド Y luego todos se van a spam porque repite la misma palabra. そうなんかスパンみたいになってるけど、でも時間があったらみんなコメントしたいと思うんだけどもいないかもしれないんで、とにかく皆さん本当にありがとうございます。 Es que Don Cirroso les quiere contestar así bien y decirles muchas cosas, pero en español no les sale, amigos. Y bueno, entonces la palabra del día de hoy va a ser お祝いの言葉。 Oiwai no kotoba significa felicitaciones, o sea, palabras de felicitaciones, más o menos. Así que esa va a ser la palabra del día de hoy. Oiwai no kotoba, arigatou gozaimasu, minasan. 本当にありがとうございます。インスタグラムにもいっぱいある。Sí. ありがとうございます。Ah,
Oigan amigos, si de veras en el video del cumpleaños de Don Cienrostro vi que puse yo Happy Birthday, mi amor, pero se me olvidó poner la H. Me di cuenta ya cuando Don Cienrostro se lo estaba comiendo. ルティさんわざとでしょ。 Era intencionalmente. 日本はセックスディセアッチエッチおいしいアッチケマラPapá, eso no iba a nada. そういうことです。 Fue un mensaje subliminal para Don Cienrostro. Hecho, o sea, sin nada de nada. Bueno, pues hemos llegado a Yoetsu, amigos. Ahorita vean, ahí está el estacionamiento. Ha montado como unos estacionamientos en lugares donde hay áreas verdes y el parque está un poquito lejos, así que hay que caminar porque ahí donde está el parque obviamente ya no hay estacionamiento. Aunque es un día normal, viene muchísima gente, amigos, y el tráfico está a más no poder. Vean cómo está el estacionamiento y se supone que hoy es un día normal, pero en la noche esto se pone peor, amigos. Nosotros por eso quisimos venir a esta hora, porque si llegamos después de las 5 de la tarde, pues como la gente ya sale de trabajar, se llena más. Me siento muy feliz. La primavera me hace cambiar completamente el semblante, ¿verdad? Ay, sí, luego vean qué clima tan bonito. Vean qué hermoso, Dios mío. ¡Wow! ¡Qué bonito! Este parquecito está grande, tiene un castillo, aunque el castillo es muy pequeño, pero pues aquí se puede caminar alrededor de todo el parque, amigos. Está muy bonito, entonces vamos a estar aquí hasta en la noche para poder ver el Yosakura también, así que acompáñenos. Amigos, les quiero enseñar, vean, esta área de aquí son como puros puestecitos y ahí donde está la gente es el lugar para hacer hanami. Pero vean, si se van de este otro lado, ¡chachán!, ahí está el castillo y aquí hay un puentecito y allá al fondo está el Matsuri. Wow, no amigos, es que está enorme y está precioso el lugar. Por cierto, saben que en el laguito que está aquí siempre hay canoas para que puedas ver el sakura desde las canoas, pero salió hace poco en las noticias que hace como 2 días, si mal no recuerdo, 4 jóvenes se subieron a una canoa para observar el sakura. La canoa se volteó y uno de ellos falleció. Entonces, por eso ahorita ya no se ven las canoas, amigos. Vean ahí cómo hay pescados koi. Hay un montón. Y también hay un montón de mosquitos. Vean cuántos hay. Amigos, conmigo aquí y aparte vean el castillito. No, es broma, ya saben. Y saben que ahorita no hay tanto extranjero aquí. Bueno, no he visto muchos y como soy la única que anda hablando aquí con la camarita, veo que la gente se me queda viendo mucho. Oh, vean, estas son las lanchitas que les comenté. Vean, no están trabajando ahorita, pero en esas lanchitas puedes pasear en todo el río y observar el sakura de este lado. Vean, aquí está un puentecito, el castillo y allá sigue el río.
donde quiera hay puestecitos de comida. Don Sin Rostro dice que ella quiere comer algo, ¿verdad? Nanita Beta, ¿eh? Yakitori ga ii. ¿Quieres yakitori? あそこにあるよ。 Vean, vamos a comer yakitori. Mientras cuido al guarico porque anda corriendo como loquito, me como mi yakitori, vean. Ah. ¿Ya cuántos llevas, papá? のせいか14だ。 Dice que llevan 14. Estamos dentro de uno de los varios puestecitos que hay, vean. Montan así temporalmente para que te sientes y comas a gusto. Onigiri de salmón. ¿A quién estoy imitando? A ver. この焼き鳥最高。 En este vlog los voy a hartar de Sakura, amigos, porque hemos estado grave y grave y grave y camine y camine y camine, pero es que está todo súper bonito y eso que todavía falta el Yo Sakura, o sea, todavía les voy a aventar el Sakura de la noche. Bueno, para que no se quejen que no los traigo a ver el Sakura. Hasta siento que me veo bonita con tanto Sakura. Vean, Matsuris, donde sea, muchos estudiantes, porque como ya salieron de la escuela, empiezan a llegar. Takoyaki. Y vean, toda la hilera de Sakura. Ay no, amigos, es impresionante, créanme. Vean, acá hay carnita asada, las chocobananas. Ya hubiera puesto mi puesto de tacos aquí, ¿verdad? A vender. En esta área hay un parquecito chiquitito para niños donde hay juegos, así que vamos a ir allá para hacer un picnic y sentarnos y disfrutar y esperar hasta que se haga de noche. Vean, esta niña quiere jugar, anda recolectando sakuras. Ya el guarico salió corriendo. Ay, 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 ya me anda dando la mochila, ya se cansó. Bye bye, con cuidado, ¿eh? Ya estamos sentaditos aquí, disque haciendo picnic. Vean el Sakura. Le digo a Don Sin Rostro, ay, qué feliz me siento, qué bonito. Le digo, ¿por qué el Sakura no dura 3 meses mínimo? Dura una semana. ¿Verdad, mi amor? Porque sí, amigos, de verdad que la energía, no sé, uno carga energía aquí, pero debería de durar 3 meses, así podemos disfrutar y no anda una tan cascarrabias todo el tiempo. En cambio, el invierno, amigos, se avienta casi todo el año. Bueno, amigos, ¿qué creen? Llegó la noche y con la noche llega otro espectáculo muy bonito, el Yo Sakura, se los voy a presentar. Estamos bajo un cielo de sakuras alumbrados. Vean qué precioso. ¿Está bonito, Yuri? Muy bonito, ¿verdad? Ryusei, ¿qué es, papá? Sakura, ¿verdad? Es impresionante este lugarcito, amigos. De verdad que enamoran estos lugares de Japón. ¡Uy, qué bonito! ¿Ya vieron? ¡Yay! Ay no, amigos, qué hermoso. Y luego vean, da toda la vuelta ya. Vean cuánta gente hay. Aquí el color ya cambió y entonces acá les ponen luces como amarillas. Acá les ponen luces moraditas, por eso se ven así. Aunque todos son sakuras, hay diferentes tipos de árboles. Hay unos que son como más rosados, hay unos que son como rosa pálido, hay unos que cuelgan, o sea, hay de muchos tipos de sakura. Aquí tenemos el Sakura Obake, amigos. Este árbol que tiene como esta formita así que cuelga, se les dice como obake. Amigos, ahorita vamos a regresar a ver el castillo otra vez porque
porque en la noche le ponen luces y se ve súper precioso, así que quiero que lo vean. Vean nada más, amigos, qué preciosura. ¿A poco no se ve bonito el castillo? Y luego vean ahí las fuentes, el sakura. Wow, qué bonito. Kirene. Sugoi kirene. Ay no, amigos, está súper bonito, en serio. Y luego aquí vean, están los puestecitos del Matsuri. Huele bien rico, ya me dio hambre. Papá, va, una casita ahí, ¿no? Mamá. Más o menos. Al ratito vamos a comer con ganas. だって後でラーメン食べるから取っとかないとね。 Que ramen, dice. Oigan, amigos, vengo yo bien contenta queriendo subir al castillo y me están diciendo que tengo que pagar. O sea, tengo que comprar boleto. Yo que pensé que era gratis. Vean, ya tengo mi boletito. Vamos a subir. Me costó 300 yen. No está tan caro, la verdad. Yo pensé que estaba más caro. Cayó. Dice Don Cirrosis que está caro. Es que Don Cirrosis es medio codo, ya saben. Bueno, pues vamos a subir, amigos, a ver qué tal está. Pues ya nos vamos, ya terminamos de recorrer el parque, ya estuvimos aquí un montón de horas, así que ya nos vamos al carro porque vamos a ir a cenar bien rico. Ramen, ya saben, como siempre. Llegamos al carro, amigos. Me duele todo porque Ryuse ya se cansó, estuvimos camine, entonces Ryuse ya lo último no quería caminar. Y bueno, tenemos hambre, así que vamos a buscar un restaurancito de ramen, a cenar y a regresar a casita porque mañana los niños van a la escuela. Lo bueno que como agarramos la autopista nos hicimos como 2 horas y media más o menos. ¡Vámonos! ¿Tanoshikatta, Yirike-chan? Sí, muy bonito, ¿verdad? Muy bonito. Ryusei, ¿estás cansado, papá? Ryusei ya no tiene energías, amigos. Pues ya encontramos un lugarcito de ramen. A ver qué tal está. Don Sin Rostro dice que esta tienda tiene un ramen delicioso. El hambre está canija, amigos, que ya empezamos. Vean nada más. Uy, sí. Don Sin Rostro Point 9.8. 9.8 dice. Wow. Arroz con carne de ramen, así molidita. Uy, sí. Amigos, pues ya me comí un ramen súper delicioso. Ya paseamos mucho, caminamos mucho. Me cansé la verdad. Y ahora ya me dio sueño. Es que llevo 2 días y no he dormido mucho, la verdad, en 2 días. Así que yo creo que hoy, papá, no te voy a acompañar en el transcurso del viaje. Por favor, cuídame bien. Quiero llegar con bien a casita. No, todavía no tengo sueño. Bueno, un poquito. Pero ya como acabo de comer, ya me estoy arrullando. Y bueno, amiguitos, eso fue todo por el día de hoy. Hoy los llenamos de puro sakura. Espero que les haya gustado mucho. Saben que los queremos mucho, que los amamos. Gracias por acompañarnos siempre, por estar aquí con nosotros. Les mandamos un beso enorme. Se nos cuidan. Y nos vemos para la próxima. Ok, bye bye. Gracias.